Bueno, empezamos nuevamente. Preguntas de la clase anterior. Giancarlo, Jason, Joyce, María, Moisés, Solange, Stalin, Steven y Andrés. Nos acompañan 10 en sala. Preguntas de la clase anterior. Ay, bueno, sigamos. Sigamos. Y nos vamos. Creo que ya estamos por acá, en la parte de las arquitecturas, y ahí nos quedamos. Entonces, estábamos viendo la arquitectura de 5 niveles, por Schitt y Larson. Se trata de una arquitectura con 5 niveles de esquemas para los sistemas de base de datos federados. Esquema local, de componentes, de exportación, federado y externo. Ahí están los 5. Local, componente, exportación, federado y externo. En el de 3 niveles hay arquitectura de 5 niveles. Hay arquitectura de 3 niveles. El de 5 es de Set y Larson. El de 3 niveles es el dos famosos grupos, ANSI y Spark. Este tipo de arquitectura es muy utilizada en diseño de bases de datos relacionales. Está formada por los siguientes niveles: el nivel físico, lógico y el externo. Ahí están las aplicaciones y con eso terminaríamos. Veamos la de Seth Larson. El esquema local dice un esquema local. eh, es el esquema conceptual de los componentes, eso es lo que estábamos revisando ayer. Bueno, está a nivel conceptual su esquema dentro de eh, cada sitio o sucursal. Y la parte de los componentes es la parte del modelo ya base de datos, la parte principal, donde ya se desarrolla cada una de las partes que soporta el modelo de negocio. En la parte de exportación representa un subconjunto de todos sus datos. ¿Cuáles son los datos que podríamos exportar? Que está contenido dentro de la parte base, la parte canónica, que lo vimos en el segundo punto. Este subconjunto de datos es el que se requiere para compartir a la base de datos federada. Nuevamente recordemos que la base de datos federada, en la federación se crea una tabla tipo vista y los socios, los federados, ponen ahí sus datos. Pero ¿qué ponen? Entonces necesitan un esquema de exportación, porque cada uno tiene diferentes tecnologías y ahí vimos que tenía que haber una traducción de la tecnología que tiene el socio con la tecnología que yo requiero y la que yo podría exportar también como federal, como el jefe del grupo federado. El otro, pues, es propiamente el de la federación, es la que integra todos los esquemas de exportación de cada uno de los socios. Entonces, necesitamos primero el diseño de negocio. Ese diseño de negocio se complementa con estos componentes que involucran el negocio. Los componentes, ya al hablar de componentes, del esquema de los componentes, estamos hablando de los datos. En la parte de exportación, sabemos que tenemos que tener un esquema en el cual nos permita exportar nuestros datos. No podemos exportarlos así nomás. Tiene que manejarse mediante reglas. ¿Por qué tiene que manejarse por reglas? Porque todos los que están en la base, en la federación,
tienen diferentes tecnologías. ¿Y cómo es eso? Ya, yo puedo coger el negocio de Carmen, que trabajó con Postgres, creo la tabla, le digo a Carmen y a todos los que están con Postgres, metan ahí sus datos. Necesito esos datos. Ustedes lo llenan esos datos, pero yo lo tengo que exportar. Yo los tengo que exportar. Ustedes están exportándome a mí y desde mi lado yo estaría importando sus datos. Pero desde mi lado, siendo el jefe de la federación, yo decido a quién entregar esos datos. Los puedo procesar o entregarlos en bruto, tal como ustedes me la dan. Entonces yo se la puedo entregar a Solange. Entonces, esta partecita de cómo entregarlo es el esquema federado. Tiene que haber reglas en el que indica a quién podrías entregarlo. Por eso dice, un esquema federado es una integración de todos los esquemas de exportación de cada base de datos de sus componentes, o de cada base de datos para resumir. Entonces, cada uno va a tener sus esquemas de exportación. Los que están con Postgres tendrán su esquema, los que están con SQL Server tendrán su esquema, los que están con Sybase tendrán su esquema, los que están con Oracle tendrán su esquema de exportación. Yo decido cómo. Entonces, este conjunto de esquemas de exportación, en la parte del esquema federado, yo tengo que saberlo y poder integrar todos estos esquemas. Yo tengo que poder integrar para que todos estos esquemas que ustedes lo tienen en calidad de exportación de datos, yo los pueda unir en una sola para que para mí sea legible completamente. Porque puede ser que María sepa, por poner un idioma, alemán, Steven sepa maltés, entonces me envían ustedes en el esquema de exportación los datos que ustedes creen que se puede exportar en función de mis necesidades, en función de las necesidades de la federación. Entonces ustedes crean un esquema. A ver, esto nomás yo puedo exportar porque estos datos de acá pues, son más sensibles. Están hablando ¿cómo se llama? De balances o cosas así. Entonces es demasiado sensible. Yo como socio decido qué exportar. Ya, pero ese esquema que ustedes desarrollaron para decidir qué exportar, yo tengo que tener en cuenta, yo tengo que saber qué me puede exportar María, qué me puede exportar Steven, qué me puede exportar Stalin. Yo como jefe de la federación tengo que saber qué pueden exportar para pedirles la solicitud, porque yo no puedo pedir por pedir, no lo puedo hacer. Ustedes deciden qué pueden compartir. Entonces, esta integración se la tiene que hacer con cada uno de los esquemas que ustedes envíen. Eso es el esquema federado. Y hay un esquema externo, dice, representa una vista hacia un usuario, componente de usuario determinado. No necesariamente este esquema contiene todos los datos de forma que forman el esquema federado, sino que pueden ser un subconjunto de estos. O sea, yo ya tengo los datos. En la parte federado, yo ya conozco qué puedes integrar y qué datos puedes darme. Steven, qué tipo de datos me puede dar Lenin. Entonces, en la parte de externo, no es que no se indica que contengo todos los datos que su esquema de exportación eh, define. No, no es ese el objetivo. Sino que esta parte de esquema, luego que yo tengo estos datos que ustedes comparten, yo decido de esos qué compartir. Me compartieron 200 datos. De eso,
de esos 200 datos, yo decido qué compartir. Puedo compartir la mitad, puedo compartirlo todo. Lo mismo que ustedes decidieron en el esquema de exportación, ahí ustedes deciden qué compartir. El que administra la base de datos federada también lo decide desde su punto de vista, pero ya no se llama esquema de exportación. Acá toma el nombre de esquema externo. Yo ya conseguí los datos en el esquema federado, todos los datos, pero el esquema federado se liga con el esquema de exportación y el esquema de exportación se liga con el jefe de la base de datos local o del socio local. Entonces, el socio local decide qué exportar. Entonces, en el federado yo integro todos esos esquemas de exportación y tengo 1000 datos, por poner un número. En la parte del esquema externo, yo decido de esos 1000 qué exportar. Puede ser los 1000, puede ser 500, puede ser 10. Y también a quién dárselos. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Esperen un ratito. Sigamos. Preguntas. Entonces tenemos la arquitectura de 5 niveles de Set y Larson. Local, componente, exportación, federado y externo. Ya sabemos cuál es la parte de exportación. El usuario decide qué exportar y cómo exportar. La parte federada integra todos estos esquemas que se decidieron en cada socio, los integra y tiene sus datos. En la parte del externo, yo decido de esos datos qué compartir. Esos son los esquemas. Y ahí está el pequeño modelo de 5 niveles. Aquí está la base de datos. Aquí está el esquema 1, el local. Bien. Está la base y aquí está el local. El primer esquema. Tengo todos los datos ahí, puede estar en tablas, obviamente va a estar en tablas, y ahí están repartidos. Ahí están repartidos. Pero eso obedece a un esquema. Ah, tengo que saber cómo se conectan estas tablas. Entonces, la forma de conexión va en función de la lógica del negocio. Luego va el de componentes. Entonces, en esta parte de componentes, pues vemos que se refiere a la base o a los datos principales del negocio, ¿no? Puntos importantes en la tabla importante. En la exportación, pues ahí sí, yo decido qué exportar y a quién y cómo. Lo mismo puede ser para la otra sucursal o la otra compañía. Es igual. Entonces, en el esquema local, dice que hay una transformación hacia el de los componentes, hacia la parte canónica, hacia la parte base, hacia los datos más importantes de la base, que se refiere a la lógica del negocio. En la parte de exportación, de esos datos importantes, no necesariamente se refiere a la parte sensible, pero son importantes en la lógica del negocio. Entonces yo decido a quién compartir y cómo. Esta integración de esquemas de exportación son alimentados al esquema federal. Y aquí vuelta yo tendría todos los datos que ustedes me están entregando. Ustedes asumiendo que son los clientes, los federados, los socios de la federación. Entonces ustedes deciden qué exportar. Entonces se genera un esquema de exportación 1, se genera un esquema de exportación 2 y así algunos esquemas. Y luego
Luego que tengo yo todos estos datos, que puede ser 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones de datos, de estos yo decido nuevamente lo que pasó con el esquema de exportación uno o 2. Yo decido qué exportar y a quién exportar. Entonces, ¿qué más pueden retroalimentar a la base de datos uno o a la base de datos 2 o a la base de datos 3, a la base de datos o a los socios que están conectados en la base? Preguntas. Y ahí están los 5. Nivel uno, nivel 2, 3, 4 y 5. Pero hay dos más de las normas. O sea, hay una arquitectura de 3 niveles con dos em, autores más. ANSI y Spark. Preguntas con la arquitectura de 5 niveles. ¿Qué diferencia hay entre las dos arquitecturas? La de 5 y la de 3. Ya vamos a ver la de 3. Esa es la que siempre se usa. Vamos a ver qué es esta la de 3. Bueno, este tipo de arquitectura es muy utilizada en el diseño de bases de datos relacional. Bastante usada. O sea, si no hacen estos tres, pues no están haciendo bases de datos. Hay un nivel físico, está compuesto por el esquema interno. Dicho esquema contiene los diferentes bases de datos componentes de forma que forma la base de datos federada. O sea, a nivel físico, dime dónde están los datos. Ah, en tal servidor. Ahí se almacena tal tabla, X tabla, Y tabla. Y todo se almacena en tablas. ¿Dónde están esas tablas? Esas tablas están aquí en X base. Oracle, Sybase, SQL Server, cualquiera. La parte lógica corresponde al esquema conceptual. Este nivel contiene el modelo global de datos, es decir, el conjunto de datos compartidos por toda la base de datos. ¿Sí está claro hasta ahí? Ya. En la parte externa, entonces ya tenemos físico, ya tenemos lógico. En la parte externa está representado por el esquema externo. Este esquema está compuesto por las diferentes vistas que posee el usuario para los datos compartidos. Ya, tenemos el físico, las tablas donde se guardan físicamente, las tablas de la base de datos. El lógico es un esquema en que te dice cómo se unen estas tablas. ¿Y por qué necesito saber cómo se unen? Deben de estar unidas. Es lo principal de la lógica de una base de datos relacional. Estas se deben de relacionar unas con otras. ¿Cómo se relacionan? Ya es cuestión del que diseña, este, poder hacer este llamado o integración de una tabla con otra tabla. Esa parte de integración ya la maneja el servidor de base de datos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, físico, los datos donde se encuentran físicamente en el equipo. Lógico, se refiere a nivel conceptual, cómo se relacionan estas tablas. Tiene que haber una relación de estas tablas. Ese es el nivel lógico, con qué lógica se une una tabla con otra tabla. En el caso del cliente, que ya le estaba comentando, el cliente puede tener más de dos direcciones. Entonces, ¿soporta tu base de datos para que reúna para que almacene dos direcciones? Si dices no, o si dices no, pues hay que buscar otro camino. ¿Cuál es la diferencia con el de 5 niveles, con Set y Larson? Bueno, el primerito que el de 3 niveles, estamos hablando
base de datos relacional, bastante usada en la base de datos relacional. Ahí se escucha un modelo lógico. Ese modelo lógico es cómo se mueve tu negocio, cómo vas a relacionar una tabla con otra. Entonces, esa relación se la define o se la resuelve con la lógica del negocio. Puede ser que vendan helados en la tienda, helados en carrito, helados en un local prestigioso o cosas así. ¿Ya? Entonces, el de 3 para base de datos relacional. El de 5 para base de datos federada. Ahí son fuertemente usadas. Eso lo dicen cada uno del inicio de cada arquitectura. Aquí está. 3 para base de datos relacional. Nivel físico, donde se encuentra, nivel lógico, cómo se relaciona la lógica del negocio. Yo tengo 3 carritos ambulantes. Allá, entonces pongo una tabla carrito. Carrito uno para poder guardar. Carrito uno, carrito 2, carrito 3. La lógica de otro negocio, no, yo tengo solo un carrito. Entonces no es necesario crear una tabla carrito porque solo hay uno. Entonces ya se va a carrito y creo tabla de producto, tabla de servicio, tabla de usuario y empiezo a generar así. Entonces no todos los negocios son iguales. Los negocios difieren. Y eso es lo que se conoce en esta partecita como la lógica del negocio. Entonces cuando se van a enfrentar a desarrollar una base, le van a decir, bueno, ¿y cuál es la lógica del negocio? ¿Cómo funciona? Ah, mira, nuestro negocio es este. Ah, ya, venden servicios. Sí. El otro dice, no, yo vendo productos. ¿Y cómo vendes el producto? Mira, lo hacemos así, 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 así. En función de eso, se va creando este modelo. Allá, para ti te conviene esto porque aquí está, soporta todo lo que tú tienes, vas a hacerlo rápido y si es que pasa algo a futuro, también lo soporta. Este soporta el ingreso de una sola dirección y un solo teléfono. Sí, pero si quieres más, entonces yo te lo dejo configurado para que tú le agregues más campos a la tabla. Muy bien, eso no hay todavía. Un concepto interesante. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, aquí está. Entonces tenemos los esquemas, las vistas, modelo global, donde se encuentra todo, y la interconexión, esquemas independientes, vistas, esquemas externos, que vienen a ser sistemas que requieren esos datos que nosotros estamos tratando de ponerle este, ahí se me fue la idea, se me escapó la idea. Acá, en este esquema, el esquema de 3 niveles, aquí está el uno, el 2 y el 3. Está, a ver, sí, esquema, la arquitectura de 3 niveles. Sí, esa es la arquitectura de 3 niveles. Entonces, físicamente, ¿dónde está? Físicamente, allá tú lo almacenas en esta base de datos. El modelo del nivel físico. Sí, pero ¿cuántas tablas hiciste? ¿Cómo se integraron? ¿Y por qué las hiciste así? Mi negocio no funciona así. Solo en la parte de compra, un ejemplo. No, mi negocio solo permite comprar un producto y te genera factura. Oye, pero si yo quiero 2 productos, ¿voy a tener 2 facturas? Sí, así funciona el negocio. Otro puede decir, no, yo no hago así. Puedes comprar cuantas veces tú quieras y te voy generando otra factura. Sí, te hice uno, pero te la anulo. Y al final te hago una sola con todo lo que me estás pidiendo. Entonces, no bote el producto, no bote la funda, no bote cualquier cosa. Reúna y mi negocio permite que al final se consuma todos los productos, consumirse o reunirse, a eso me refiero, y se genera una sola factura. El otro no, el otro dice, bueno, tienes que generar una factura por producto. Si se lleva 20 productos, me generas 20 facturas y las firmas.
poco tedioso. Pero las lógicas no son las mismas para cada negocio. Son independientes. Pásame un pañal de tela. ¿Qué tela en la cama? ¿Ah? Hola, no lo escuché bien ahí. María Eloísa. ¿Tiene dudas? Se levanta el micrófono. Sí, sino que ese pedacito no lo entendí. A ver, la lógica de negocio se refiere a cómo va a funcionar su negocio. No todos los negocios funcionan igual y no todos los negocios internamente tienen los mismos procesos. Entonces, usted puede tener una carreta de chuzo y yo puedo tener la venta de chuzo, pero yo tengo 20 carretas. Son lógicas parecidas, pero no son iguales. En mi base de datos, yo tengo que separar las ventas por carreta, pero para María no es necesario, porque solo tiene una. Entonces son lógicas diferentes. Como son lógicas diferentes, voy a tener bases de datos diferentes. En mi caso, yo necesito tener una tabla carrito. En el caso de María, no. Y pero si funcionan igual, venden churros o venden hamburguesas. ¿Por qué no son igual? Porque mi negocio es diferente, yo lo manejo diferente. Es el mismo producto que se vende, pero yo lo manejo diferente. Y cada uno de las compañías manejan diferente. Si ustedes van a encontrar una fábrica de plástico, no significa que la otra fábrica de plástico trabaje igualito. Pueden tener el mismo producto, pero internamente tienen procesos diferentes. Por ejemplo, María va a contratar a alguien. Sí, pero para contratar a alguien tiene que pasar por etapas. Pero ¿por qué te demoras tanto? ¿Por qué no le haces una entrevista y ves si funciona y no funciona y listo? ¿Por qué quieres hacerlo por etapas? Lenin puede decir, no, pues yo quiero saber por etapas para ver si amerita, si es merecedor. Por ahí a una simple entrevista puedo fallar. Entonces, primero viene una recopilación de información, un análisis. Hay un departamento que analiza la información de las hojas de vida, a ver si son válidas. Si no son válidas, las rechazamos. Y esto puede ser con notificación al postulante o sin notificación. Alguien puede decir, no, hay que notificarlos. Otro puede decir, no, no es necesario. ¿Para qué gastar recursos, tiempo en decirle que no venga? Si basta con no llamarlo, no va a venir. Entonces, esas son lógicas de negocio. Cada uno hace su proceso a su conveniencia, criterio, experiencia, experticia y práctica. ¿Sí está claro? María, ¿alguna otra duda? ¿O no quedó claro? Parece que soy a criterio personalizado, ¿verdad? Claro. Justamente por ese criterio personalizado, los desarrolladores de software no han desaparecido, porque siempre va a haber software y el software implícitamente es personalizado, porque no todas las empresas tienen los mismos procesos, es personalizado. Entonces, más o menos como que, más o menos, vamos a decir que necesitan una camiseta. Ya cómprala ahí una estándar que se la ponga, pero es gordito, no le va a dar. Entonces hay que mandarla a hacer para que le quede ahí. Ese es el desarrollador de software. Entonces no le pueden poner cualquier software que compran en la esquina. No, porque no sabe si le da o no le da. Entonces, ahí pueden haber esos retazos que no se ve desde el cliente, pero que dentro del gremio, dentro de la compañía, sí. Por ejemplo, vamos a suponer la camisa. Necesitamos una camisa para cubrir el cuerpo
voluminoso hombre que es nuestra compañía, pero no hay. Ya busqué y no hay. Y las que hay son carísimas, refiriéndose al software que necesita la compañía. No nos alcanza. Entonces viene un experto, entre comillas, y dice, a ver, ¿qué encontraste? Mira, yo encontré un BBD. ¿Qué talla? Bueno, no es exactamente lo que queremos, pero lo encontré talla X. ¿Y nuestra compañía qué talla es? Nuestra compañía es 2X. O sea, no le va a dar. No, no le va a dar. Pero metámosle porque no hay más dinero y tampoco me quiero romper la cabeza aquí. Ya estoy cansado. Métele. Y le meten, ¿cierto? Entonces lo meten a presión. Meten un software que no ejecuta los procesos que requieren. No entran. Entonces ahí hay un problema. Porque el software no cumple con los procesos de la compañía. Encontraron un BBD y necesitaban una camiseta. Encontraron una camiseta y necesitaban un abrigo. No cumple la función. Cumple algo, cubrir algo, pero sus funciones básicas no las cumple. Entonces, por eso es que todas las compañías, cada uno lo maneja a su criterio. Como que van a entrar a la casa de Steven. Van a entrar a la casa de Steven. Él puede ser que no le guste nada que esté en la sala y la casa de Ligia le gusta poner de todo en la sala que ni se puede pasar, pero así viven. Ella está cómoda y el otro también. Cada uno decide cómo poner su casa, cómo funciona su negocio. Por eso es que las lógicas cambian y no hay un software único, sino que se hace un software a la medida de cada compañía o cliente. Preguntas. Finalmente, dice, existen muchas otras arquitecturas para el manejo los, de la base de datos federadas. Un ejemplo puede ser la arquitectura de 8 niveles o, por ejemplo, el de esquema de Data Warehouse. Este esquema, Data Warehouse, Data Mining, ciencia de datos, Machine Learning, todos estos son los que actualmente quien es experto en una de estas áreas goza de un cierto privilegio o incentivo económico porque está bien cotizado en el mercado laboral. Muy cotizado. ¿Dudas? Bueno, aquí dice, existen multitud de aplicaciones comerciales que soportan bases de datos federadas. Todos los sistemas gestores de bases de datos conocidos poseen la posibilidad de crear este tipo de bases de datos, las de bases de datos federadas. Antes no se podía hacer. Ahorita dice que todos lo pueden hacer. Por ejemplo, IBM, Oracle, MySQL, SQL Server, etcétera, permiten la creación de bases de datos federadas. Tendría que verlo. Yo no lo he usado. Ahí sí, ahí dice que funciona, pero yo no lo he usado. Tampoco hay que creerle al 100% porque a veces son mentirosos. El problema que surge es cuando desea realizar una base de datos federada que consulta los datos de otra base de datos con una tecnología diferente, es decir, de otro fabricante. En este caso, la posibilidad se reduce y es necesaria la incorporación de algún componente extra que incremente el coste considerablemente. Entonces, de acuerdo acá, todas las bases la tienen. IBM, Oracle, MySQL, SQL Server, Sybase, Postgres y todo el resto que viene después. Entonces, esas son bases de datos. Y ahí está un caso de uso de MySQL. Este es el lenguaje SQL, el que está en azul, es el famoso lenguaje SQL.
Ahí está, create database. Si no existe, ponle un nombre. Si existe, ponle ese nombre que existe. Y terminamos. Preguntas con la base de datos federada. Complicado. Sí, es larguita. Hay muchos términos que son totalmente nuevos para ustedes. Bueno, Hay si no hay, algunos que se parecen, pero a la final no son lo mismo, ¿verdad? claro. ¿Alguna otra duda? Esto deberían de saber lo que está en azul, pero ya eso es criterio de cada uno, porque la materia no nos lanza para allá. Pero el que quiere hacer carrera, pues como Lenin está entusiasmado, pues tendrá que aprender ese lenguaje y pues ahí ya se va de largo, ¿no? Si no hay preguntas, pues hasta ahí nos vamos a quedar. Cuídense, excelente fin de semana, pasen bien, Dios los guarde y Dios los cuide. Gracias, ingeniero, que tengan Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.